El conflicto entre lo que pensamos y lo que actuamos. Hola chicos, mi nombre es Alex Ramírez y este es su canal Aprende a Vivir. Este día vamos a hablar un poco sobre un tema muy interesante y relevante, el cual se llama disonancia cognitiva. Pero antes de entrar en lleno sobre este tema, es importante hablar sobre historia. Y es que este término psicológico surge allá por el año de 1957 gracias al psicólogo estadounidense Leo Festinger, en el cual él en su teoría explica que el ser humano tiene una fuerte necesidad de coherencia entre sus creencias y actitudes contra su comportamiento. Por ejemplo, si en cierta ocasión se le pregunta a una persona que consume tabaco o fuma el porqué de dicha acción, y si él responde que fuma porque eso lo hace sentir relajante y libre de estrés, entonces hay una coherencia y no existe una disonancia cognitiva. Pero si él en su creencia o actitud piensa que el fumar le puede traer consecuencias negativas a su salud, pero aún así lo hace, entonces sí existe una disonancia cognitiva y un conflicto muy grande entre su creencia y su comportamiento. Por otra parte, Leon Festinger junto a un amigo llamado James Carsmith hicieron unos experimentos con unos estudiantes de la Universidad de Stanford para poder determinar si la motivación tanto intrínseca como extrínseca influían en que existiera una disonancia cognitiva en el comportamiento de las personas. Al terminar dichos experimentos concluyeron que si existe una poca motivación extrínseca para justificar dichas acciones o comportamientos, las personas tendían a cambiar o a racionalizar sus acciones. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo te doy a ti $2 a cambio de que vayas a robar a una tienda, efectivamente que no lo vas a hacer, porque mi motivación extrínseca, en este caso los $2 no son considerables para hacer dicha acción. Por otra parte, si yo te ofrezco $200 para que vayas a robar a una tienda, yo sé que efectivamente lo vas a hacer, y de esta manera yo puedo cambiar tu conducta a pesar que vaya en contra de tus creencias. Algo muy relevante que Leon Festinger descubrió con su amigo James Carsmith en su teoría de la disonancia cognitiva es que hay una relación entre la mentira y la disonancia cognitiva, de manera que las personas que mienten usualmente pueden eliminar lo que es la disonancia cognitiva y puede convertirse la mentira en verdad. Por ejemplo, si un hombre acostumbra a llegar tarde a su hogar porque supuestamente tiene que hacer mucho trabajo o que hace tiempo extra en su trabajo, lo cual no es así, entonces su esposa, de tanto que insiste y que le llama la atención, la disonancia cognitiva empieza a aumentar. Y cuando esto aumenta, esto obliga a que el esposo confiese que realmente lo que está diciendo no es verdad. Entonces lo empuje a confesar que lo que se quiere hacer es con otra, lo que es mujer. Así que de esa manera podemos nosotros ayudar a eliminar la disonancia cognitiva si tenemos ese tipo de mentes mentirosas. Bueno chicos, de esta manera hemos podido conocer un poco sobre historia acerca de este término de Leon Festinger, que en lo personal es muy importante conocer su raíz y sus aportaciones para poder entender de qué manera influye en nuestra vida personal lo que es la disonancia cognitiva. Bueno, solo nomás animaros chicos para que miren la siguiente parte de este video para poder conocer más sobre algunos factores que influyen en este término y de qué manera podemos eliminarlo. Así que gracias por su atención y cuídense y recuerden quedarse en casa.
Después de haber hablado sobre la historia, después de haber conocido sobre lo que es la historia de la disonancia cognitiva, ya que fue descubierta por el señor Leon Festinger en 1957, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la disonancia cognitiva. En sí, la disonancia cognitiva, según muchos psicólogos, tiene que ver con la incomodidad o tensión que se produce cuando una persona tiene al mismo tiempo dos pensamientos conflictivos. ¿Cómo así? En este tema vamos a tratar de abordar la temática Mi mente me miente. ¿Por qué? Porque ¿alguna vez han tenido la sensación de pensar una cosa y hacer otra? Pues el día de hoy nuestro tema sobre la disonancia cognitiva tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos en conflictos o en pensamientos donde tenemos dos respuestas, pero hay algo que nos está impulsando a hacer lo correcto, aunque no sea lo correcto. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros tenemos dos soluciones en nuestra mano. Pues una, al parecer, es algo como entre la vida y la muerte, o como me encuentro entre la espada y la pared. Pues al decir verdad, la disonancia cognitiva tiene mucho que ver entre elegir la opción más conveniente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que la disonancia cognitiva está buscando es nuestra felicidad, la motivación. También tiene que ver mucho con la toma de decisiones, pues en sí la disonancia cognitiva es cuando surgen pensamientos y tenemos que darle una respuesta o una solución, y pues por ende optamos por lo que nos conviene, por lo más que nos va a hacer íntegros a solucionar ese problema. Pues la disonancia nos ayuda a eliminar todos aquellos pensamientos negativos de los cuales les tomamos poca interés en hacerles caso. Hay veces que nos encontramos entre voy a este o no tomo este. Pues ahí es cuando usamos nuestra integridad, nuestro pensamiento y elegimos la mejor opción, lo que mejor nos parezca. Mi mente me miente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué mencionamos esa frase en el video? Pues la mente muchas veces juega con nosotros, juega con nuestros sentidos, nos pone desafíos de los cuales tenemos que enfrentarlos y hacer lo correcto, aunque para muchos parezca lo incorrecto, o para muchos parezca lo correcto, pero para nosotros sabemos que hemos hecho algo incorrecto, algo que no es debido, y que lo hemos hecho con la justa y sencilla explicación de autoengañarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho algo que no es correcto, pero que a la misma vez trae satisfacción personal o también felicidad o satisfacción para otras personas. Aunque decir verdad, el autoengañarse a uno mismo no es bueno. También se le llama la conciencia, porque muchas veces cuando nosotros hacemos algo que parece que es correcto, no lo es, pues nuestra conciencia siempre anda pensando, lo hice esto y no debería hacerlo. Pues también, no solo la autoconciencia, sino ante los ojos de Dios, esto es un pecado. También la disonancia cognitiva es un término que nos ayuda a poder superar nuestros desafíos, a poder buscar soluciones, y también nos ayuda mucho en el ámbito de superación personal. ¿Por qué? Porque hemos elegido entre una y muchas opciones que se nos presentan cuando tenemos un conflicto o un problema. También la disonancia cognitiva, y pues ninguno me va a dejar mentir, porque todos hemos pasado por ese proceso de disonancia cognitiva, en el que muchas veces nos hemos encontrado en situaciones de elegir entre lo bueno o lo satisfactorio, aunque lo bueno sea malo. Entonces, pues todos hemos pasado por este proceso de
disonancia cognitiva. Pues a decir verdad, en lo personal, la disonancia cognitiva a mí me ha ayudado a la superación personal, aunque muchas veces hemos tenido que usar el autoengaño, pero al final la satisfacción personal es lo que importa en mi punto de vista. Y pues para cerrar con lo que es la disonancia cognitiva, muchos lo hemos hecho sin darnos cuenta, aunque muchas veces sí pensamos en como por decir, sé que es malo, pero no tengo otra alternativa, tengo que hacerlo. O muchos lo hacemos solo, voy a elegir esta opción, pues aunque no sabíamos cómo se llamaba o que en realidad tenía un nombre, pues es la disonancia cognitiva. Ok, continuarán mis demás compañeros explicándole sobre los otros puntos de nuestro trabajo. Hola, en este momento les voy a hablar sobre algunos puntos importantes sobre la disonancia cognitiva. Como bien ya los compañeros anteriores hablaron ya sobre la historia de cómo esta se originó, quiénes la descubrieron y en qué año, ¿verdad? También se les ha hablado de la definición como para tener una idea más clara sobre este proceso mental. Ahora yo les voy a hablar sobre las 3 relaciones más importantes que suceden en las personas. La primera es la relación irrelevante. Bueno, esta se llama así porque los pensamientos que una persona tiene, o más exactamente hablando, hay 2 pensamientos, digamos, en la mente de la persona. Por ejemplo, puede ser, a mí me gusta ir de compras, ¿verdad? Y el otro pensamiento puede ser, bueno, a mí me gusta hacer gimnasio, ¿verdad? Estar en buena forma. Estos 2 pensamientos son realmente diferentes y los 2 pueden estar en la mente de esta persona, pero no afectan para nada porque no tiene relación el uno con el otro, ¿verdad? Esta es la relación irrelevante. Bueno, la segunda relación que existe es la relación consonante, y esta quiere decir que en la mente de la persona también hay 2 pensamientos. Esos 2 pensamientos están entrelazados estrechamente, ¿verdad? Estos 2 pensamientos son que piensa una cosa y luego hace acciones sobre ese pensamiento, y los 2 tienen una total consonancia porque los 2 se complementan y la persona en su mente se siente tranquila porque hace lo que piensa, o sea que está actuando bien, se siente bien así la persona. Por ejemplo, un pensamiento puede ser en la consonancia: a mí me gusta ahorrar, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento de ahorrar lo tiene y también con sus acciones lo lleva a cabo, porque a esta persona le gusta ahorrar, no gasta el dinero en cosas innecesarias, es muy medida en sus acciones económicas para tener el fin o con el fin de ahorrar dinero, porque sabe que esto es una buena actividad por alto, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto o la relación siguiente es la relación disonante, y este es el punto aquí, que es cuando sucede un enfrentamiento mental, porque hay 2 pensamientos también, pero los 2 no tienen nada que ver con el otro porque piensan una cosa pero hacen otra. Tal es el caso de que puede ser el caso de decir la persona, ¿ok? Usando el mismo ejemplo anterior, a mí me gusta ahorrar, porque ahorrar es bueno, ¿verdad? Tiene eso en su mente, pero ¿qué tal que cuando ya recibe su salario, recibe su dinero, esta persona lo primero que hace es ir a gastarlo, a comprar y derrocha el dinero? Entonces, ¿qué tal? Esta persona piensa que es bueno ahorrar, pero está desgastando su dinero o gastándolo en cosas innecesarias. Entonces después él entra en un proceso de desequilibrio mental, en pensar, ay no, y se siente culpable, ¿verdad? La persona se siente culpable porque dice, bueno, yo creo que es bueno orar, pero no lo estoy haciendo. Entonces existe un desequilibrio, entonces esta persona está sufriendo, para lo cual a veces esta persona, para sentirse mejor, lo que hace es
engañarse a sí misma o autoengañarse y decirse, bueno, pero es que era bonito a la compra que hice, lo necesitaba, y empieza a justificarse la persona, ¿verdad? Entonces, porque es que necesita sentirse bien con la acción que hizo, aun y cuando el pensamiento es no gastar, y como lo hizo o cayó en la tentación, entonces ahí ya está contradiciéndose y se siente mentalmente mal, ¿verdad? Sinceramente este es el proceso que pasa en las personas en el cual se sienten muy culpables, ¿verdad? También un dato muy interesante que me gustaría compartir es cómo la personalidad puede inferir o mediar los efectos de la disonancia cognitiva. Y el caso es que un hombre estudioso, un psicólogo llamado Max, y sus colaboradores hicieron un estudio para ver cómo la personalidad influía o afectaba en las personas extrovertidas y en las introvertidas. Y en el caso de las personas extrovertidas, ellos encontraron que la disonancia en los extrovertidos no tenía gran relevancia, porque las personas que son extrovertidas, ellas piensan una cosa que no creen que está mal, o sea que cuando pasaban por la disonancia, por algo que lo que pensaban no lo hacían bien, ellos no se sentían culpables, ellos les daba casi igual, ¿verdad? Pero no así con las personas que eran introvertidas, porque a veces estas personas son más débiles en pensamiento y se sienten rápido más culpables. Entonces aquí se les dañaba su autoestima, digamos, y ellos cambiaban después de punto de vista y tenían más problemas, ¿verdad? Entonces creo que esto es lo más importante en este punto. Gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Araceli Noemi Méndez. En este caso seguiremos hablando un poco sobre el tema disonancia cognitiva. Ya como mis compañeros con anterioridad han hablado acerca de los puntos más importantes sobre la disonancia cognitiva, pero en este caso mi persona se enfocará sobre cuáles son los factores o cómo se produce la disonancia cognitiva. Pero para entrar de lleno a cuáles son los factores, primero tenemos que aclarar alguna duda si es que la hay acerca de qué es la disonancia cognitiva. Y tenemos el concepto que disonancia cognitiva hace referencia al malestar psicológico o tensión interna. Se ve cuestionado por una nueva información. ¿Cómo así? En otras palabras, cuando nosotros nos acostumbramos o nos han enseñado a creer en algo, luego al pasar del tiempo, de los días, alguien puede hacernos pensar de otra manera, pero nosotros nos sentimos culpables por haberle creído o haber tomado en cuenta lo que esa persona nos ha dicho sobre cambiar o distorsionar lo que nosotros algún día hemos llegado a creer. Ahora bien, teniendo en cuenta que es la disonancia cognitiva, ahora nos enfocaremos cómo o cuáles son los factores que provocan la disonancia cognitiva, entre los cuales tenemos: se provoca al realizar conductas que van en contra de nuestras creencias y valores. ¿Cómo así? Si nosotros estamos acostumbrados a no mentir y alguna vez lo hacemos, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Es ahí donde se genera la disonancia cognitiva, porque hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores, y esto nos puede generar ansiedad, y tendremos a realizar conductas que alivien esa ansiedad o malestar, como por ejemplo decir la verdad si es el caso que hemos mentido a alguien. Teniendo claro el primer factor, que es lo que provoca la disonancia cognitiva, continuaremos con el siguiente factor, lo cual dice: la disonancia cognitiva solo se produce cuando los sujetos tienen libertad de elección al realizar la conducta. ¿Cómo así? En otras palabras, si alguien es obligado a hacer algo que va en contra de su voluntad, no puede producir disonancia cognitiva. Es solamente en el caso cuando el sujeto o la persona quiera hacer algo de su propia voluntad y luego pueda sentirse mal consigo mismo por haber hecho alguna cosa mala, ya que ya sea obligado con una arma de fuego o amenazas de dañar a alguien de su familia,
si no hace lo que le piden, en este caso no se está desarrollando la disonancia cognitiva porque está siendo amenazado. Es solamente en el caso que la persona sepa y esté consciente que lo quiere hacer porque es su voluntad hacerlo. Continuando con otro factor, el cual es la soledad. La soledad es otro de los factores que provocan disonancia cognitiva. Y ustedes se preguntarán por qué la soledad, y como muchas veces hemos escuchado que la soledad no es buena y que si nos la pasamos mucho tiempo solos, esto nos puede llevar a pensar cosas que van en contra de nuestra propia voluntad o incluso hacer cosas malas en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, pensar que nadie nos quiere, que por qué las personas no les gusta pasar tiempo libre con nosotros, etc. Pero esto día con día puede llegar a un punto muy peligroso, donde la persona tenga pensamientos de suicidio. Es por eso que debemos estar acompañados de nuestros seres queridos y evitar mucho tiempo estar a solas, porque eso nos puede llevar a cometer muchos errores que van en contra de nuestra propia voluntad, y es ahí donde se genera la disonancia cognitiva. Continuando con el siguiente punto, que es falta de armonía al tomar una decisión. Muchas veces no nos podemos encontrar con algunas situaciones donde no tengamos un suficiente tiempo para pensar bien las cosas o decidir la mejor opción después de haber tomado alguna decisión y no de un buen resultado. Nos podemos llegar a sentir culpables. Un ejemplo claro sería cuando hay un familiar muy grave y lo tienen que entubar. No hay mucho tiempo para pensarlo, y si el familiar muere no nos podemos sentir culpables de no haber dicho o tomado la decisión de decir que sí. En este caso puede haber un resultado positivo y un negativo, pero siempre puede haber disonancia cognitiva, ya que si es un resultado negativo y nuestro familiar muere a causa de no haber sido entubado, no nos podemos sentir culpables, y ahí es donde se genera la disonancia cognitiva. Ok, ahora bien, espero que con los factores explicados anteriormente hayan entendido cuáles o cómo se provoca la disonancia cognitiva. Esto ha sido todo de mi parte, espero hayan podido entender, y a continuación mi compañera Keila seguirá hablando cuáles son los factores en los cuales podemos prevenir la disonancia cognitiva. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien al lado de su familia, compartiendo junto a ellos. Mi nombre es Kevina Noemí Cruz, y en esta oportunidad, como ya lo notaron los compañeros anteriores, hemos estado hablando de la disonancia. Y en esta oportunidad me corresponde a mí hablarles sobre cómo evitar la disonancia. Nuestros compañeros anteriores ya les estuvieron recordando un poco de la historia, qué es la disonancia, qué lo produce. Pero en esta oportunidad yo les voy a hablar de unos puntos muy importantes que nos ayudan a cómo evitar la disonancia. Y estos son los siguientes. En sí son 3 importantes puntos los que voy a tocar en esta oportunidad. Y como número 1 tenemos añadir nuevos elementos cognitivos. En el punto número 2 encontramos dar más valor a las creencias que apoyan la conducta que elegimos. Y por último, el punto número 3 tenemos ignorar la disonancia y negarse a aceptarla. Vaya, empezaremos con el punto número 1, el cual decía que era añadir nuevos elementos cognitivos. ¿A qué hace referencia este punto? Este punto hace referencia a que el ser humano debe de tener una conducta coherente con lo que dice y hace. Por ejemplo, esto se puede ver ilustrado en el siguiente ejemplo. Una pareja hablando de fidelidad. Ellos hablan de tenerse fidelidad mutuamente, lo cual significa que no 5 minutos más tarde van a ir a estar vigilando la esposa del vecino o viceversa el esposo del vecino de ella.
Y en esto se puede ver cómo se cumple, que haya coherente en lo que dice y hace. Si están hablando, lo llevan a cabo. El punto número 2 nos decía que teníamos que dar más valor a las creencias que apoyan la conducta que hemos elegido. Pero ¿cómo así que debemos de apoyar las creencias que apoyan a la conducta que ya elegimos? Bueno, esto se puede explicar de la siguiente manera. Significa que si ya hemos tomado una decisión, debemos enfocarnos en esta, sin importar que otro pensamiento se apodere de nuestra mente por muy difícil que parezca. Un claro ejemplo para este punto podría ser mencionar a aquellas personas que están conscientes del gran daño que le ocasiona a la salud de los humanos. Entonces, ellos deciden no consumirlo y vemos allí cómo ellos le dan más valor a las creencias para poder dominar su conducta. Y ya para ir terminando tenemos el tercer punto, el cual hace referencia a ignorar la disonancia y negarse a aceptarla. En este punto se puede hacer referencia a que las personas deben de estar satisfechas de alguna decisión que esté realizando o haya realizado y que piense que algo le ha salido o le está saliendo mal. Ella debe de continuar sin importar hasta el final. Y estos fueron los 3 puntos muy importantes, los cuales debemos de tener en cuenta para evitar la disonancia en nosotros principalmente. Y es así como concluyo mi participación. Gracias. Hola licenciada y compañeros, es un gusto saludarles. A continuación les voy a presentar algunos ejemplos sobre la disonancia cognitiva. Como ya se lo explicaron mis compañeros, que la disonancia cognitiva es un tipo de estrés psicológico que se produce cuando una persona mantiene sus creencias, sus ideas o valores contradictorios, o bien cuando actúa en contra de sus propias ideas. Se postula que los seres humanos tenemos la necesidad de justificar nuestros actos, de modo que no entren en contradicción con nuestros pensamientos. Les di esta pequeña retroalimentación para que podamos entender de una mejor manera los siguientes ejemplos. También la disonancia cognitiva la podemos encontrar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Es por ello que lo he categorizado de esta forma. El primer ámbito es el social, y lo relaciono con el siguiente ejemplo. Una persona fumadora está intentando dejar de fumar, sabiendo que eso es dañino para su salud, pero en cierta ocasión recae fumando 2 cigarrillos diarios. Es ahí donde entra lo que es la disonancia cognitiva, donde empieza a justificarse y a decir de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida. Un cigarrillo no es nada, de todos modos de algo me voy a morir. Miren fulanito fumando toda su vida y está en perfectas condiciones. Es ahí como podemos comprender que están las dos ideas contradictorias. Como mejor dicho, la creencia que él tiene es que si sigue fumando, eso le puede provocar la muerte. Y la actitud de él es que empezó a justificarse para seguir haciendo. El siguiente ejemplo es en el ámbito educativo y la relación con este ejemplo. Un estudiante de bachillerato lleva muchos años diciendo que va a estudiar en una universidad A. Por las siguientes razones: por el prestigio académico, mejor calidad educativa y cuando se gradúe puede conseguir empleo rápidamente. Pero llegada la ocasión, él va a la universidad A y le pide de nota 7, pero él solo obtuvo nota 6. Por lo cual tuvo que ir a la universidad B y empezó a lo que es a justificarse y a decir que en la universidad B hay mejor ambiente universitario, le queda mucho más cerca de su casa, todos sus primos estudian ahí, etc. Aunque la realidad sigue siendo de que él no pudo entrar en la universidad A porque no obtuvo la nota y le tocó estudiar en la universidad B. Es ahí donde entra lo que es el autoengaño. Tercer ejemplo aplica en lo que es el ámbito familiar y lo podemos encontrar en las relaciones de pareja o en los matrimonios. Uno de los miembros es infiel, aunque ellos aseguran de que jamás serían infieles porque no les gustaría vivir eso en carne propia o porque ese acto solo lo hacen las personas malas. Sin embargo, lo hacen, aún
sabiendo que le puede provocar un gran sufrimiento a su pareja. Y empieza a autojustificarse y a decirle que su pareja ha cambiado muchísimo, no le trata igual, pasa más tiempo con sus amigos o en el teléfono. Y es ahí donde tienen las dos ideas contradictorias. Uno es que él cometió ese acto sabiendo de que le puede provocar sentimientos o sufrimiento a su pareja, y el otro es que culpó totalmente a su pareja de lo que él hizo o ella hizo. Y en este caso la disonancia cognitiva puede aumentar o puede disminuir. Puede aumentar en el hecho de que esta persona ya no siga cometiendo ese acto, y lo que le va a generar un sentimiento de culpa, llegando hasta el punto de que la única solución es que le diga a su pareja que le fue infiel. O puede disminuir si sigue cometiendo el acto, porque si lo sigue cometiendo, lo va a ver bien normal y entonces ya no le va a generar culpa. Para finalizar, tenemos lo que es un ejemplo vivencial, y es lo que me pasó a mí. Antes de empezar la universidad, yo estaba bien entusiasmada porque iba a estudiar lo que era la licenciatura en Educación Cristiana Parvularia, y gracias a Dios me gané una beca de la alcaldía. Pero ahí es ahí donde se me presentaron los inconvenientes, y es que ese proceso se tardó varios días, y cuando nosotros fuimos a la universidad a hacer la respectiva inscripción, me dijeron de que para esa carrera había que hacer un curso obligatorio, que lo hacen los profesorados, y que ese curso ya había finalizado y que las clases ya se estaban impartiendo. Entonces empecé a justificarme y a decir, bueno, mi segunda opción es el inglés. Tiene más oportunidades de poder conseguir un empleo. Igual voy a ser maestra y voy a ser bilingüe. Aunque la realidad sigue siendo de que yo no pude estudiar la licenciatura en parvularia porque no hice ese curso obligatorio, y actualmente estoy estudiando lo que es la licenciatura en inglés. Y bueno, esto ha sido toda mi participación. Y como conclusión tenemos que la disonancia cognitiva puede ocurrir en muchas áreas de la vida, pero es particularmente en que tus comportamientos entran en conflicto con las creencias que son parte integral de tu propia identidad. Como vuelvo y repito, la disonancia cognitiva puede ser provocada cuando hacemos algo que ya sabemos que puede ser malo o tener alguna causa mala al final.